Éxito, de vuelta. Señales que manda el Papa, ya la hemos conversado, muchas señales de humildad. Pero vámonos a los asuntos concretos. Él habla de una iglesia más cercana a la gente. Claro. ¿Qué significa una iglesia más cercana a la gente? En la iglesia hay una normativa, hay un derecho canónico. En la iglesia están los concilios, hay toda la historia de los concilios, Vaticano I, Vaticano II, pero si nos vamos a los primeros concilios de Jerusalén, de Nicea, de Trento, de Macedonia, etcétera, hasta llegar a los concilios más recientes, Concilio Vaticano I, Vaticano II. En la iglesia hay lo que llamamos las encíclicas. Cada papa escribe una encíclica que es una especie de orientación doctrinal en un momento determinado de su papado. Pero también en la iglesia hay lo que le llaman las cartas pastorales. Cartas pastorales que surgen de cada obispado o cada diócesis, o una carta pastoral regional. Pero existe la conferencia del episcopado latinoamericano, por ejemplo, el episcopado de nuestra América Latina, nuestra América latinoamericana, es decir, el CELAN, en donde nos envía o se reúnen los obispos de este subcontinente, y ahí se produce, por ejemplo, la conferencia del episcopado latinoamericano de Río de Janeiro, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, 1992, de Aparecida, la más reciente en Brasil. Entonces, todo esto nos va diciendo a nosotros la orientación que la iglesia nos va dando a los feligreses, a los seglares, a los laicos, al propio presbiterio, a todo lo que es la jerarquía de la iglesia, y también dirían algunos, a las bases de la iglesia, es decir, a los cristianos. En fin, en todas esas orientaciones, la iglesia lo que nos dice es que todo lo que es un concilio, una encíclica, un mensaje pastoral en una carta pastoral, en una conferencia, etcétera, tiene que estar enlazado, empalmado y conectado con el mensaje de Jesucristo. Es decir, por lo tanto, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el punto de referencia para todo lo que la iglesia ha venido elaborando en el término literal. Pero eso literal tiene que entrar a la carne misma del pueblo, de la gente, de la comunidad. No importa lo lejano, lo inhóspito, no importa, el mensaje debe llegar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice siempre el mensaje? Jesucristo no solamente nos dejó el mensaje, Jesucristo nos dejó lo que Él es para la humanidad. Lo que hemos dicho del Papa Francisco, es decir, es compartir, es convivir. Por ejemplo, un sacerdote que solo, o un diácono, o un animador de asamblea que solo va a una comunidad, llega puntual a la misa y sale puntual cuando concluye, y no comparte. Yo pienso que me dirán, eso es el tiempo de hace 600 años, 500 años, ¿cómo yo luego me voy a sentar? Yo creo más bonito, yo creo más, se congenia más, se fraterniza más con la comunidad. Cuando tú antes de la Sagrada Escritura o los oficios religiosos que el diácono o el sacerdote va a hacer, que comparta con la gente. Y que después de la Sagrada Escritura comparta un café con la gente. Yo sé que muchos lo hacen. Viva la realidad con pero yo sé que muchos lo hacen, Sí. Pero yo estoy me refiriéndome a aquellos que todavía no tienen la sangre de hacerlo, es decir, el espíritu de hacerlo. Entonces, eso se llama cercanía. El Evangelio tú no lo puedes predicar en una homilía, en una disertación, en un discurso, lo que fuere, en un púlpito y la gente allá abajo escuchándote. Es que tú tienes que interactuar, es que tú tienes que dinamizar, tú tienes que airear, oxigenar, tratar de que la gente se empodere y asuma el mensaje. Por eso yo no detesto las manifestaciones de los carismáticos, de Emaús, porque son los movimientos
los movimientos apostólicos en la iglesia le dan vida a la iglesia. Le dan vida. Pero hay curas que rechazan y detestan tal o cual movimiento, carismático, cusillista, Que más tarde catecumenado. vamos a hablar que Todos esos movimientos apostólicos le dan vida y sangre a la iglesia. más tarde vamos a tocar esa parte de Sí. que los carismáticos estuvieron muy de cerca en Río de Janeiro cuando Claro, tocamos esa claro parte. que sí, claro que sí. Entonces, esos movimientos permiten que la iglesia esté más cerca de su gente, de la gente de la iglesia. Porque no estamos hablando de que la iglesia es y que los otros son. No, es que la iglesia es una sola y una misma. El papa, el cardenal, el arzobispo, el obispo, el sacerdote, el diácono, el animador de asamblea, el ministro de la comunión, el catequista, el laico. Te dije la jerarquía entera casi ahora, ¿verdad? Entonces, todos somos iglesia. No hay uno allá arriba ni otro allá abajo. Eso es lo que hay que desterrar y exorcizar del mundo católico. Sí, ¿por qué el Papa entonces ahora dice? Bueno, pero confesemos nosotros, ¿por qué nos hemos alejado? Nosotros como jerarquía, preguntémonos y vayamos al terreno de los hechos. Entonces yo creo que la cercanía de la iglesia nos la señaló el propio Jesús de Nazaret. El Jesús que compartía con el que tenía una llaga, un cáncer, el Jesús que se sentaba con el samaritano, con la llamada prostituta, el Jesús que compartía con el fariseo, con los esenios, con los grupos sociales y políticos de la época, el Jesús que fustigó y que cogió el látigo para aquellos injustos, para aquellos oprobiosos, para aquellos saqueos, para aquellos usureros. O sea, todo aquel que avasallaba y trataba de esclavizar o de humillar al ser humano, Jesús cogió el látigo. Y lo vemos, por ejemplo, en este caso con el Papa Francisco, que él fustigó las élites políticas. Exactamente. Pero más sin embargo, por otro lado, Sí, mandó una revisión del Banco Vaticano. correctamente. Esos son señales y signos extraordinarios. En el Vaticano, y yo voy a ver si consigo algo aquí, porque quiero citarlo a él, porque no soy yo. Por ejemplo, dice, el Papa Francisco ha creado una comisión pontificia para reformar la estructura económica administrativa de la Santa Sede. Y dice, el objetivo es, de toda esta remoción a nivel del Banco Vaticano, es preparar reformas en las instituciones de la Santa Sede para simplificar y racionalizar los organismos existentes y llevar adelante una programación más cuidadosa, oiga esto, de las actividades económicas de todas las administraciones vaticanas. Con esa simplificación y racionalización, el Papa Francisco pretende soluciones estratégicas de mejoras, evitar dispendio de recursos económicos, favorecer la transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios y perfeccionar la administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario. Oye bien, ¿qué significa eso? Que habían distorsiones. Adelante, reverendo Padre Carmelo. Yo no soy el productor, pero me atrevo a decir que adelante, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué vio el Papa Francisco? El Papa Francisco vio que había una serie de desmanes, Wilson Gómez, de distorsiones, de anomalías, de irregularidades. ¿Quién es que tiene que dar ejemplo en asuntos no solamente de un banco que maneja el Vaticano? ¿Quién tiene que dar ejemplo de la administración de una botica popular, de un dispensario médico, que lo tienen casi todas las parroquias? Bueno, el párroco, el guía, el maestro, el sacerdote, porque no solamente del banco. Estamos hablando de que el Papa está inquieto y preocupado para que la iglesia transparentice y vuelva honesto aquello que no se ha hecho con honestidad y transparencia, sea una situación bancaria, financiera, económica, de gerencia, de administración. Y ahí es uno de los puntos, una de las señales